Hola, buen momento. Sigo compartiendo con ustedes el libro El espejo en el jardín 2. Hoy toca el tema Origen de ego y las adicciones, heridas del alma. Del capítulo número 23, Lo que se hereda no se hurta. Cierta tarde, ya anocheciendo, cuando terminaron las labores en el vivero, Cirilo se acerca al jardinero y le dice: Juve, invítame un café. Quiero platicar contigo. Me dejas más dudas que respuestas. Claro que sí, vamos a la cabaña y le invitaremos a Clarice a la charla. Se dirigieron a la cabaña. Me da gusto. Es a través de cuestionarnos cuando aparece la verdad. ¿Y de qué quiere hablar? Llegaron a la cabaña. Clarice estaba en la computadora. Al verlos llegar se incorporó y saludó. Hola, pasen. ¿Gustan un café, té o agua? Café, por favor, amor, dijo el jardinero. Acabo de hacer, estoy tomando. En un momento se los traigo. La mujer se dirigió a la cocina y los hombres se sentaron en la sala. ¿De qué quiere hablar? Pues eso de las fugas, del dolor interior y del Goliat. ¿Qué es lo que no entiende? Me dices que las adicciones son como válvulas de escape o fugas al dolor interior, que todos traemos dolor. Este se originó en la niñez, provocado principalmente por las heridas del alma, originado por todo lo que los adultos nos hicieron o dejaron de hacernos, como la violencia, el desamor, etc. Me dices que la adicción por el cigarro es gula. Aún no lo acepto del todo. ¿A poco todas las adicciones son gula? No necesariamente. Detrás de esa adicción hay dolor interior ligado a la gula. Y de las demás también hay dolor interior, pero puede estar relacionado con otro defecto de carácter. Mm, Pues explícame, porque no lo entiendo bien. En ese momento llegó Clarisa con el café. Gracias, amor. Estamos hablando de las adicciones y del dolor. ¿Quieres acompañarme? Gracias. Pero estoy terminando una ponencia para el seminario que inicia mañana. En la noche lo comentamos, amor. Con permiso. La mujer se alejó. ¿Recuerda cuáles son los síntomas de que existe dolor interior? Déjame. Recuerdo. Tristeza, nostalgia, depresión, angustia, apatía, melancolía, soledad, aislamiento, retraimiento, incomunicación, encierro, desesperación, aprensión, abatimiento, pesimismo, desánimo, cansancio emocional, sentimiento de desamparo, resentimiento, envidia y otros más, agregó el jardinero. Ya me dijiste que la envidia es dolor por el bien ajeno. Eso es síntoma del dolor interior. Le puse un ejemplo, ¿lo recuerda? Sí. Me dijiste que el dolor se valió de la envidia para manifestarse. Por eso me duele que la vecina tenga una camioneta que yo quisiera. Que eso es envidia, aunque no quiera reconocerlo. ¿Qué es el resentimiento? Volver a sentir el dolor por algo que me hicieron. Mi dolor se convirtió en resentimiento con los que me robaron. Pero aún no me queda bien claro cómo está relacionado el dolor interior con los demás defectos. Ya me dijiste que el alma del niño adquiere el dolor por las heridas que le hicieron los adultos y después por algún evento que pasó o por el sufrimiento que producen los enredos emocionales. El dolor, ya sea vía directa o por sufrimiento, en gran parte es provocado por los defectos, ya sea nuestros o de los demás. ¿De acuerdo? Sí. El dolor se manifiesta a través del defecto. En algunas ocasiones se camuflajea. Puede no parecer defecto. El dolor está unido al defecto en cierta manera. El dolor abrió las heridas en el alma y por ahí entran los defectos. Acuérdese, el defecto es energía, como zancudos energéticos. Como quien dice, lo ayuda el deseo. ¿Sí? Respondió el jardinero. A ver si entendí.
El dolor interior que yo traía buscó una fuga o válvula de escape y escogió el tabaco, que es algo que aprendí de niño de mi papá y de mi abuelo. Otros escogieron el alcohol y otros la droga. Estos tienen relación con la gula, por decirlo de algún modo. La gula le da gusto al sentido del gusto. O sea, mi dolor para poder manifestarse escogió a la gula. Fue usted, no la gula. Usted aprendió a fumar de su padre y de su abuelo. Lo que se hereda no se hurta. La mayoría del ego y las fugas se heredan. ¿Ya le quedó claro? No. ¿Qué es lo que no entiende? A ver, deja aclaro. Mi alma trae heridas desde muy niño. El dolor necesita una válvula de escape, así como las ollas express. Cuando hay mucha presión, se activa la válvula para que escape el vapor. El dolor interior, cuando sube la presión, provoca adicciones como el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo, que están relacionadas con la gula. Como tienen relación con el sentido del gusto, que es el más sabroso, el preferido de mucha gente. Se puede decir que el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo son provocados por la gula. ¿Ya ve que sí entiende? También la obesidad, los comelones y compradores compulsivos que compran y compran por comprar, aunque no ocupen los artículos que compran. Completó Juve. Deja seguir pensando y analizando. Esto es nuevo para mí. Nadie habla así. ¿Cuál otro efecto revela que hay dolor dentro de nosotros? Todos. El más común es la ira, en su reacción de resentimiento. ¿Recuerda cómo se resintió cuando le robaron la camioneta? Eso es ahora de viejo. ¿Y en el niño cómo es? Cuando sufre golpes, violencia, maltrato, comparaciones, se va llenando de dolor y de impotencia. Este dolor polariza la paciencia y aparece la ira. Y se manifiesta con el resentimiento, sobre todo a los padres. Se abre la herida del dolor de no poder. ¿Cómo que resentirse con los padres? A los padres se les debe de amar. Ese es el mandato. Pero el dolor que siembran en el alma de los hijos hace que esto se resienta. ¿Resentido contra los padres? Ni mencionarlo. El hecho es que ni siquiera saben que ese resentimiento está dentro. No sospechan que lo traen y la sola idea de resentirse con quien te dio la vida es socialmente inaceptable. Pues sí, pero ¿quién va a aceptar que tiene resentimiento contra sus padres? Casi nadie, porque lo ignoran. Pero es necesario reconocerlo para poder sacarlo, para poder pedir ayuda, sobre todo a Dios, reconocer que no pueden solo. Para eso se necesita humildad. Pues sí, que está en chino. Solo cuando reconocemos nuestras emociones negativas, podemos trabajarlas. ¿También el dolor interior usa el orgullo para manifestarse? Claro que sí. ¿Cómo? Cuando un niño no recibe el afecto, la atención que necesita, eso es desamor. Cuando se le humilla, que siente que no vale nada, que no es nada, nadie, se abre la herida, el dolor de no ser. Dolor que se pega en su alma. Ya adulto, trata de llenar ese vacío, queriendo demostrar al mundo de que es algo o alguien, o llamando la atención. ¿Es la gente que grita mucho? Puede ser. Gritar para hacerse notar, aunque también hay quienes se visten muy estrafalarios. Ahí entra mucha gente, y cantantes, sobre todo modernos, que se ponen cada desfiguro, perforaciones, lo que sea necesario para llamar la atención. ¿También traer un buen carro? Ahí depende de la intención. Si solo es para llamar la atención, presumir o sentir que vales más que los demás, sí. Pero si es por necesidad del trabajo, no. ¿Necesidad de trabajo? Dijo Cirilo. Sí. Hay quienes dependen de su carro para trabajar, como los taxistas. Ellos están obligados a traer buen carro para dar buen servicio.
Y otros más, yo necesito una camioneta para moverme, no para presumir ni para llamar la atención. Una nueva da menos problemas y rinde más que una viejita. ¿Cómo es eso de la envidia y dolor? Generalmente, cuando en la infancia hubo muchas carencias materiales, pasó frío, hambre, no tuvo lo indispensable que necesitaba para crecer sano y equilibrado, se abre otra herida, el dolor de no tener. ¿Cómo qué? Un niño, al ver que sus vecinos o amiguitos sí tenían lo que él quería, por ejemplo, cuando el niño pide a los santos reyes algún juguete y no se lo traen, pero a su amigo sí, le duele. Y ese dolor es porque no tiene lo que el otro. Y se traduce en envidia. Esta es el dolor de no tener lo que tiene el otro. Ese esquema sigue repitiéndose en la edad adulta, más si sigue viviendo carencias materiales. Va a envidiar el carro, la casa, el trabajo, etc. Acuérdese del ejemplo. Su dolor lo llevó a envidiar a doña Julia por su camioneta. Eso es lo que dices tú. Mi esposa viene de una familia muy pobre. Ella tuvo muchas carencias materiales, pasó mucha hambre y no es envidiosa. El dolor originado por las carencias puede manifestarse en más de un defecto. A ver, si ese es el caso de su esposa, ¿cómo cree que se puede hacer presente? Ella siempre compra mucha comida, generalmente tiene una despensa llena. No hay cosa que no se le antoje y no lo tenga. En la cocina hay de todo. Y no crees que a poquito. Cajas de leche, cereal, nueces, pasas, gelatinas, latas de atún, mayonesa, etcétera. Muchas veces se le caducan y las tiene que tirar. Le digo que no compre tanto. Pero no me hace caso. Antes me enojaba, pero ya no. No entiende. Ella atesora no solo comida, también trastes, ropa, zapatos, colchas. ¿Es avaricia? No creo. Cuando llegan visitas a la casa, les da cosas. Las compra, pero no las conserva por mucho tiempo. Da despensas, ropa, trastes. O sea, comparte todo. Bueno, casi todo. A mí nunca me quiso compartir. Ahí tiene la respuesta. No es necesaria tanta comida ni cosas. Y el exceso. Entonces la carencia de alimentación de niña se está haciendo presente a través de la acumulación de comida innecesaria y en exceso, característica de la gula. La relación dolor-avaricia, ¿cómo se da? ¿Qué es la avaricia? Creo que es el deseo de atesorar dinero, bienes y joyas, efectivamente. Es el afán excesivo de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas y la inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. También está relacionado con las carencias materiales de la niña. Deja ver si entendí. Si un niño tiene carencias materiales, puede envidiar a los que sí tienen o puede empezar a atesorar aquello que le faltó. En el caso de mi esposa no es avaricia porque comparte. El avaro le duele dar, compartir. O las dos cosas. Puede envidiar y ser avaro. De todos modos, viene del dolor producido por una carencia. A ver, ahora pregunto yo, ¿y cómo se relaciona dolor y la pereza? Ahora sí me la pusiste difícil. Como que no le hallo mucha relación a ser flojo con el dolor. Volvamos un poco atrás. ¿Cuáles son los síntomas del dolor interior? Ya te lo dije, tristeza, depresión, angustia, apatía, melancolía, soledad, aislamiento, retraimiento, incomunicación, encierro, desesperación, aprehensión, abatimiento, pesimismo, desánimo, cansancio emocional, sentimiento de desamparo. Déjeme decirle que la apatía, la melancolía, el retraimiento, la incomunicación, el abatimiento, el pesimismo, el desánimo y el cansancio emocional son reacciones o facetas de la pereza. ¿Qué? También el ser desasiado, desordenado, distraído y olvidadizo son reacciones de un mismo defecto.
en este caso la pereza. Si no me baño o me aseo, es por pereza. Si no ordeno mis cosas, si no pongo atención y me distraigo, o se me olvida algo, puede ser por pereza. Más o menos lo entiendo. Pero eso de la melancolía, el pesimismo y el desánimo, como que no entiendo por qué. Es que la pereza no solo se da en el cuerpo físico, también hay pereza emocional, mental y espiritual. Ahora sí me la mataste, Juve. Claro que hay dolor en la depresión, en la tristeza y en la melancolía. Entonces es pereza emocional y la incomunicación o el pesimismo es pereza mental. Dígame por qué. Aunque también la pereza puede ser falta de energía. Si tengo flojera y duermo mucho, es pereza física. Si estoy abatido y triste, es pereza emocional. Si no me gusta pensar, analizar o observar, es mental. Puede ser que también me falte valor para salir de ahí. ¿Y la espiritual cuál es? Es cuando la gente rige su vida con creencias y dogmas respecto al amor y a Dios. Es más fácil creer a ciegas que atreverse a comprobar. Este defecto entra por la herida del dolor de no ser. No se atreven a descubrir en realidad quiénes son. Entonces la mayoría de la gente tiene pereza espiritual, está llena de dogmas. Como usted dice, les falta valor para comprobar la verdad, dijo el jardinero. ¿Cómo se manifiesta el dolor en la lujuria? Preguntó Cirilo. Cuando uno ama demasiado, ofrece su cuerpo a cambio de un te quiero, sexo por una caricia, buscando llenar esa carencia, ese vacío que está dentro, buscando llenar esa falta de amor y quitar ese dolor que está dentro del alma. Dolor y lujuria mezclados tratando de llenar el vacío del alma. Se puede decir que todos los defectos se originaron en la niñez, por el dolor que hirió nuestra alma y tiene que ver con carencias o violencia. Entonces toda la explicación de cómo somos, la forma en que reaccionamos, de nuestro comportamiento está en la niñez. Deja resumir cómo se originan los defectos, a ver si entendí. Cuando de niño uno vive abandono, humillaciones, comparaciones, vejaciones, burla, etc., cualquier cosa que hace que el niño sienta que no vale nada, que no es nada, por esta herida entre el orgullo. Se puede definir al orgullo como el dolor de no ser nada. Cuando vive violencia física o psicológica, injusticias, golpes, en fin, toda acción de los adultos que provocan impotencia en el niño, esto hiere su alma. Y de aquí nace la ira. Se puede deducir que la ira es el dolor de no poder. Cuando vive con muchas carencias materiales, no tiene vestido, casa, juguetes, etc., esa herida produce el defecto de la avaricia. Este es el dolor de no tener cosas materiales. Muy bien, ¿no, Cirilo? Ya lleva 3, el orgullo, la ira y la avaricia. Pero no son los únicos, le faltan 4. Envidia, pereza, lujuria y gula. Tú dices que la envidia es el dolor por el bien ajeno. Entonces creo que también lo originó la carencia material. Y la gula, pues el dolor de no tener que comer. O sea, lo origina el hambre, carencias. Conozco mucha gente que no padeció hambre de niño y es comelón convulsivo, con muchos kilos de más. Ah, caray, no lo imaginé. Entonces la gula es originada no solo por la falta de alimento, sino también por las carencias emocionales. Se da cuando el niño no gozó de la atención, protección y el amor necesario para un desarrollo equilibrado. Ahora entiendo por qué dicen que la obesidad es signo de inseguridad. La gula es el dolor de tener hambre, de pan, de seguridad y de amor. No encuentro cómo se originó la lujuria. Por favor, explícamelo tú. Cuando un niño sufre alguna agresión sexual, ya sea física o emocional, el instinto sexual se desvía de su objetivo natural. O sea, la lujuria se apodera de él, metiéndolo en una ansiedad de tipo sexual. Dios nos dio el instinto sexual para 2 cosas: demostrar amor y perpetuar la especie.
y eso es posible en la madurez. Este instinto es tan delicado que la más mínima agresión en la infancia abre la puerta a la lujuria. Entiendo que una agresión sexual física se refiere a una violación, abusos deshonestos, manoseo, algo que tiene que ver con sus órganos sexuales, en su cuerpo físico, pero no entiendo a qué te refieres con una agresión emocional. Cuando un niño observa el tener relaciones sexuales a los adultos, ya sea en la realidad o en una película pornográfica, o escucha a sus padres, emocionalmente no está preparado. No sabe por qué ni para qué. Esa es una agresión psicológica. Una mujer a los 6 años vio a sus padres tener sexo oral en una alberca. Le dio mucho asco y pensó, qué cochina es mi mamá. En ese momento entró en ansiedad sexual y empezó a hacer prácticas relacionadas con el sexo, juegos presexuales, masturbación, ver revistas porno, etc. En su momento se casó 3 veces y las mismas se divorció. No conocía la plenitud sexual, pues ese asco la acompañó muchos años de su vida. A los 42 años, llegó a pedir apoyo y descubrimos esa agresión emocional que sufrió a los 6 años y que marcó su vida y su conducta. Se le acabó el asco al sexo y ahora vive con su nueva pareja una sexualidad plena y sana. La agresión fue al alma y en este caso fue involuntaria por descuido de los padres. Se podría decir que la lujuria es el dolor de no tener una sexualidad sana, plena. Aunque una agresión sexual física como una violación no solo abre la puerta a la lujuria, sino también a la ira, en forma de resentimiento o venganza. Hace años encontraron en el Río Grande un hombre descuartizado en un tambo. Al hacer la investigación se supo que fue un sobrino a que el tipo violó de niño. Se fue a Estados Unidos y regresó a vengarse. Otro ejemplo es el caso de una niña violada por su padre. Cómo volcó toda su ira y desvío sexual en contra de su hermanito. Este caso fue documentado y tratado psiquiátricamente. Aparece en internet. No son pocos los casos que, cuando la agresión la hacen personas mayores del mismo sexo, puede dar lugar al homosexualismo o al lesbianismo. Muy interesante. Todos los defectos tienen que ver con el dolor. Solo falta la pereza. ¿Es hermana del orgullo? Por ahí va el asunto. Al abrirse esas heridas en el alma del niño antes de los 7 años, algunos elementos de las legiones de Goliat entran en él y forman parte de su personalidad. Ya le dije, las legiones son como un enjambre de zancudos energéticos que se mueven en el aire y entran con el dolor a través de las heridas del alma. En ese momento sonó el teléfono de don Juve. Contestó y dirigiéndose a don Cirilo, dijo: el origen de la pereza ya lo comentamos hace un momento. Como no puso atención, se lo dejo para que lo investigue usted. Tengo que llevar las coronas que nos encargaron. Mañana es el natalicio de Benito Juárez. Las van a poner en el monumento. Después me explicas eso de la pereza, los defectos. Si tienen tantas presentaciones como el maíz, solo dijiste pocas de cada uno. Venza su pereza mental e investigue. Y lo comentamos. Se va a sorprender cuando las reconozca, sobre todo en usted. Venga, ayúdeme por favor a subir las coronas a la camioneta. Dirigiéndose a Clarisa. Amor, voy a salir, al rato regreso. Dios te acompaña, maneja con cuidado, respondió Clarisa. Los hombres salieron de la cabaña, subieron unas coronas a la camioneta. Una vez arriba el jardinero le dijo: ya es tarde, se puede ir, don Cirilo. Gracias por todo. Que te vaya bien, te dejo la puerta abierta. Buenas noches. Hasta aquí el video de hoy.
Muchas gracias por tu atención y valioso tiempo. Y como siempre, comparte mis videos. Puede serle útiles a alguna persona que conozcas. Y como siempre, que pases muy buenos momentos.